Bueno, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues aquí haciendo una entrega más de esta serie de charlas, de pláticas, refiriéndonos a varios aspectos de lo que es la microfonía inalámbrica y todos los bemoles que la acompañan. Agradeciendo, bueno, a toda la gente que está siguiendo las redes sociales, estos Facebook Live a través de las redes de Amtech. Eh, Les agradezco mucho a todos los que me han mandado sus comentarios. Estamos trabajando en nuevos temas. Estamos tomando en cuenta los comentarios que nos han hecho y las peticiones también que nos han hecho llegar. Les agradezco mucho. Pero bueno, sin más vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy, continuando con esta serie de pláticas relativo a la operación, al setup y a la configuración de sistemas de microfonía inalámbrica, el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante y yo creo que uno de los temas más desconocidos o donde existe una mayor confusión en la operación de los sistemas inalámbricos. Hoy vamos a hablar de lo que es el arreglo de antenas para sistemas inalámbricos. Cuando estamos hablando de microfonía inalámbrica, pues bueno, como ya lo hemos repetido, ya lo hemos explicado, bueno, estamos haciendo una transmisión de una señal de RF. Tenemos un transmisor y un receptor. Para que ese link de RF se logre de manera correcta, de manera precisa y con la mayor seguridad y estabilidad posible, pues bueno, requerimos un sistema de captación, que en este caso, ¿cuál es el dispositivo que nos ayuda a esto? Es la antena. Los sistemas normalmente, pues bueno, vienen con sus antenas integradas en los receptores, las famosas antenas telescópicas que todos conocemos, pero cuando estamos hablando de un sistema que estamos trabajando en condiciones más demandantes, estamos trabajando un sistema multicanal donde tenemos varios micrófonos, tal vez por otro lado tengamos eh, algún sistema de monitoreo inalámbrico, hay otros elementos de RF en el entorno en el que estamos trabajando, en una producción. Bueno, pues tenemos también comunicaciones, intercomunicaciones inalámbricas, tenemos a veces señales de video inalámbricas, etcétera, 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 ¿no? Muchos elementos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos siempre optimizar que esa señal que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestros micrófonos, pues llegue de la mejor forma, con mayor intensidad, mayor limpieza y mayor estabilidad posible a nuestro sistema de recepción, que a su vez pues bueno, nos va a entregar el audio que es el que vamos a estar, con el que vamos a estar trabajando. Entonces el día de hoy precisamente pues vamos a tocar este tema, vamos a tratar de explicar algunos conceptos básicos. Una vez más, estas charlas no se trata de tocar aspectos muy técnicos, pero sí de tratar de explicar los conceptos básicos para que tengan muy claro cómo poder optimizar la operación de sus sistemas de microfonía inalámbrico. Entonces, bueno, como se los comento, el día de hoy vamos a hablar de, perdón, arreglos de antenas para sistemas inalámbricos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de arreglos de antenas para sistemas inalámbricos? Yo normalmente suelo llamarles, manejo el concepto de matrices de antenas. ¿A qué me refiero a esto? Es el conjunto de elementos que nos van a crear este setup en el cual vamos a optimizar nuestra recepción en el sistema a través de el tipo de antenas que vamos a utilizar, la posición de estas antenas, el cableado que vamos a utilizar, todos los elementos que componen este sistema, que va desde un booster, un splitter en algunos casos, un distribuidor perdón, de señal, etcétera. Todos este tipo de elementos. Entonces vamos a hablar en esta ocasión de estos elementos, ¿no? Como les digo, yo lo suelo llamar matrices de antenas, que es el conjunto de elementos que nos va a entregar esa señal de RF lo más limpia y estable posible a nuestro sistema de recepción de microfonía inalámbrica. Entonces vamos a hablar en esta charla de los siguientes temas. Vamos a ahondar un poco en lo que es la tecnología Diversity, entender cómo funciona y para qué sirve esta tecnología. Vamos a hablar de los tipos de antenas que existen. Vamos a hablar los tipos de cableado y las pérdidas de señal asociadas a cada uno de estos tipos de cable. Vamos a hablar de todos estos elementos que pueden, todos estos elementos que en su conjunto pues crean este sistema de matriz de antena, que estamos hablando de splitter, boosters, distribuidores y cuando hablamos de in-ears, combinadores de señal. Vamos a hablar de la estructura de ganancia, que ese es un tema que siempre me han preguntado mucho, decir, bueno, ¿cómo saber si debo de amplificar, no debo de amplificar?
qué pérdidas estoy teniendo en mi configuración de mi matriz de antena, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco de este tema que es muy interesante. Vamos a hablar de las diferentes áreas de cobertura, los diferentes escenarios en los que podemos encontrarnos y cómo abordar estos diferentes retos, ¿no?, que tenemos en la producción diaria al trabajar con sistemas de microfonía inalámbrica. Vamos a hablar de este factor que es crucial, que es el posicionamiento de las antenas. Una antena mal colocada puede ser nuestro peor enemigo. Una antena correctamente colocada es la mejor herramienta que vamos a tener para poder optimizar nuestros sistemas de microfonía inalámbrica. Y finalmente vamos a hablar de arreglos de antenas para multizonas. Aquí vamos a ver algunos diagramas sencillos donde vamos a ejemplificar un poco cómo hacer la conexión de antenas, cómo hacer la distribución de señal y en ocasiones un par de ejemplos de cómo podemos cubrir diferentes zonas con un solo arreglo de matriz de antenas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con estos temas, ¿no?, que son bastante interesantes, ¿no? Para empezar, hablemos de la tecnología Diversity. ¿Qué es el Diversity? Hay mucha confusión muchas veces con muchos usuarios en este aspecto, ¿no?, para entender este concepto. ¿Qué es el Diversity? Aquí dice la lámina: la tecnología Diversity se desarrolla para minimizar el efecto de cancelación en la propagación multitrayecto y extender el rango operativo útil de los sistemas inalámbricos. El fundamento básico de esta tecnología se basa en la incorporación de dos antenas de recepción para cada señal o frecuencia, antena A y antena B. ¿Qué sucede? En el principio cuando empezaron a existir estos sistemas de microfonía inalámbrica, pues muchos de ellos, los receptores, contaban solamente con una antena. ¿Qué ocurría cuando solamente el receptor tenía una antena? Que nosotros teníamos nuestro receptor en una posición determinada y teníamos nuestro transmisor, ¿no?, que se estaba constantemente moviendo en el área en el cual estábamos trabajando. ¿Qué era lo que ocurría? Si ven esta pequeña lámina, tenemos lo que es el transmisor, nuestro receptor, ahí donde dice antena. Supongamos que teníamos un receptor con una sola antena. Entonces, ¿qué ocurría? A este receptor llegaba a esta antena la señal directa de nuestro transmisor, pero como nuestro transmisor transmite la señal de RF de manera omnidireccional, esto es, en todas direcciones, ¿qué ocurría? Teníamos una porción de la señal que llegaba directo de nuestro transmisor a nuestra antena, pero también teníamos toda una serie de reflexiones que ocurrían pues por las superficies propias del recinto donde estábamos trabajando. Entonces todas estas reflexiones que se creaban llegaban a la antena en diferentes tiempos de arribo en relación a la señal directa. ¿Qué era lo que esto nos causaba? Pues nos causaba cancelaciones de fase. Si alguna vez han tenido la oportunidad de trabajar con algún sistema muy sencillo de microfonía inalámbrica, en el cual pues solamente tiene este sistema una sola antena, habrá notado que cuando el micrófono o el transmisor se empieza a desplazar, de pronto vienen caídas de señal, vienen cortes. Esto es muy común con esos sistemas muy sencillos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues estas diferencias de tiempos de arribo entre la señal directa y las reflexiones, pues nos creaban estos desfases en la señal que nos causaban cancelación, por ende, caídas de la señal. Es el mismo fenómeno que ocurre con el audio. Toda la gente que trabaja audio pues entiende perfectamente bien lo que es este fenómeno de cancelación de fase. Entonces, la cancelación de fase pues también ocurría aquí en la transmisión del RF. Acuérdense que estamos hablando, el audio son vibraciones que van de 20 a 20.000 Hz y en el caso del UHF pues van de 470 MHz a 960 MHz, ¿no? Típicamente el rango en el que opera la microfonía inalámbrica, pero vamos, al final son vibraciones que se ven afectadas por los mismos fenómenos y el fenómeno de cancelación de fase pues no es la excepción. Entonces, ¿qué pasaba? Teníamos estas cancelaciones de fase. Entonces fue cuando se ideó un sistema que dijera, bueno, ¿cómo vamos a evitar o cómo vamos a optimizar la señal? Entonces, pues se desarrolló el sistema Diversity, que lo que es que cada receptor en realidad son dos receptores para una sola frecuencia. Entonces se creó el canal A y el canal B. Entonces nosotros al tener una antena A y una antena B, entonces ya teníamos dos referencias distintas de la señal directa.
Entonces, ¿qué pasaba? Pues teníamos, en base a cómo se moviera el transmisor en el área en el que estábamos trabajando, pues teníamos siempre dos referencias de antena, que ya el sistema mediante la circuitería y mediante el diseño que ahorita voy a explicar, pues siempre tomaba la mejor señal directa, evitando en este sentido pues las cancelaciones de fase por todas estas reflexiones que ocurrían. Entonces, esto es el concepto, a grosso modo, podríamos explicarlo de manera técnica, metiéndonos con información eh, información de técnica más profunda, pero bueno, no es el objetivo de esta charla, ¿no? Discutir esos pormenores. Entonces, lo importante es entender el concepto. ¿Por qué tenemos una antena A y una antena B? Lo vamos a ir explicando un poco más de manera práctica, ¿no? En el caso de los sistemas profesionales de microfonía inalámbrica, tenemos que, perdón, diferentes tecnologías que utilizan diferentes variedades de la tecnología Diversity. En el caso de la marca que nosotros trabajamos, que es Sennheiser, estos sistemas trabajan con una tecnología que se llama True Diversity. ¿Cómo funciona esta tecnología? La voy a explicar brevemente, como una vez más, sin ahondar mucho en aspectos técnicos, ¿no? Dice la lámina, la tecnología True Diversity cuenta con dos antenas y dos módulos de recepción diferentes. No solo se tiene en cuenta el nivel de radiofrecuencia, sino el nivel de la señal de audio, de modo que la conmutación se realiza sobre la propia señal de audio, no de radiofrecuencia. Existen modelos que suman la señal de audio que recoge cada uno de los módulos de recepción, tratando de mantener un nivel de salida constante. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo de manera más sencilla, ¿no? ¿Qué ocurre? Cuando estamos hablando de tecnología Diversity, tenemos que en receptor, cada canal del receptor realmente tiene dos receptores. Entonces tenemos la antena A y la antena B. El sistema siempre va a estar monitoreando estos dos canales y siempre va a tomar la mejor señal disponible en un momento determinado. Esta señal es lo que va a alimentar este procesador que va a convertir la señal de RF en audio. Entonces, esta tecnología lo que hace es que cuando le dice al equipo, hey, mi antena A es la que tiene la mejor señal, ¿ok? Perfecto. Entonces, al nosotros tener decodificada esta señal, entonces siempre el sistema de manera automática va a estar conmutando entre el canal que tenga la mejor señal disponible. En el caso de la tecnología True Diversity, esta conmutación se hace ya cuando la señal se ha convertido en audio. Entonces lo que el sistema está conmutando no son señales de RF, sino es la señal ya convertida en audio. Esto nos garantiza que siempre nos va a entregar la mejor señal disponible, con la mejor calidad. Entonces, esto que nos va a dar una consistencia en cómo estamos entregando la señal, nuestra señal útil, y vamos a tener una señal que va a fluir de manera correcta y sin interrupciones y sin las famosos dropouts o caídas, ¿no? De señal, que es normalmente el grave problema que siempre tenemos en la operación de sistemas inalámbricos cuando no estamos configurando correctamente el sistema. Aquí nada más les muestro un pequeño diagrama de bloques muy sencillo de cómo funciona esto, ¿no? Si se fijan aquí, bueno, tenemos lo que sería la antena A, o antena 1 en este caso, la antena 2. Tenemos la sección de radiofrecuencia que convierte esta señal en audio. Tenemos los dos procesadores de audio y finalmente tenemos el circuito de la tecnología Diversity, que lo que nos va a hacer este paneo entre ya sea un canal o el otro con referencia directa a el estatus de la señal de RF. Entonces, esto que nos va a garantizar que al tener estas dos referencias, siempre el sistema va a determinar cuál es la mejor señal disponible en cualquiera de estos dos canales y nos va a entregar siempre la salida de audio con la mejor señal disponible. Esto, como les digo, nos garantiza una estabilidad en el sistema
y que no vamos a tener estas famosas caídas en la señal de audio. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho en este tema de la tecnología Diversity. Cada una de las diferentes marcas de microfonía inalámbrica, cada uno de los diferentes fabricantes tiene diferentes aproximaciones a esta tecnología. Algunos utilizan el Diversity simple o Simple Diversity en inglés, como se dice, en el cual la conmutación es directa sobre la señal de RF sin mayor procesamiento. Pero vamos, cada fabricante tiene una tecnología distinta. No significa que unas sean mejores que otras. Obviamente algunas son más eficientes que otras, pero bueno, no vamos a discutir este tema. En este caso estamos hablando de la tecnología True Diversity, que es la que utiliza nuestros sistemas, que es una de las más estables y más confiables tecnologías de este tipo que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Actualmente. Entonces, bueno, ese sería en cuanto al tema. Entonces, es por esto que en nuestros sistemas de microfonía inalámbrica existen dos canales. Existen dos canales o dos antenas, ¿no? Siempre tenemos antena A o antena B. Entonces, ¿qué es lo que nos implica esto? Precisamente esto es lo que es un sistema Diversity, es tener estas dos referencias todo el tiempo, que nos van a entregar la mejor señal de audio, para que nosotros podamos estar operando de manera confiable nuestros sistemas. Entonces, bueno, pero hay que entender entonces cómo esta tecnología va relacionada a la operación, posicionamiento y la selección adecuada de nuestra matriz de antenas. ¿Por qué? Porque al final del día es nuestra matriz de antenas la que está alimentando este procesador, esta tecnología Diversity, que es la que nos va a garantizar que siempre tengamos la mejor señal disponible todo el tiempo. Entonces, pues bueno, vamos con el siguiente tema, que sería los tipos. Vamos a empezar a hablar del día de la matriz de antenas y vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de antenas que tenemos. Tipos de antenas. Básicamente los tipos de antenas tenemos dos tipos de antenas. Uno serían las omnidireccionales, que son las antenas que captan la señal en todas direcciones, y el segundo tipo sería las antenas direccionales, dentro del cual encontramos las antenas helicoidales también. Pero finalmente son antenas direccionales. Creo que todo el mundo estará familiarizado o ha visto este tipo de antenas. Las omnidireccionales, pues normalmente son, el primer ejemplo que tenemos, bueno, pues son las antenas con las que vienen los equipos de fábrica, las famosas antenas telescópicas, y hay algunos otros tipos de antenas omnidireccionales que pueden ser de polo como la que vemos aquí en la imagen, que es la A1031 de Sennheiser, que es una antena de polo, como una paletita, que es una antena omnidireccional. Esto es que capta las señales en todas direcciones. Ahora, en las antenas direccionales, pues bueno, la más famosa o el tipo más común que todo el mundo conoce es la famosa aleta de tiburón, ¿no? Que así es como se nombra normalmente. Esta es una antena que utiliza una tecnología que se llama, es una antena tipo periódica, se llama, ¿no? Que en base a un sistema de multielementos cubre el rango de frecuencias establecido. Esto es como que esta antena funciona de forma, digamos que son en una sola antena tenemos un conjunto de varias antenas con diferentes longitudes de onda que nos ayudan a crear a cubrir el rango completo de captación de este tipo de antenas. Son antenas direccionales bastante eficientes, con un buen rechazo a las señales que están fuera de axis o fuera del punto de incidencia que queremos captar, ¿no? Y en el segundo rubro tenemos las antenas helicoidales, que a mi juicio son el mejor tipo de antenas que podemos utilizar para trabajar con sistemas de microfonía inalámbrica. En este caso en particular tenemos aquí la famosísima A5000 CP de Sennheiser. A ver, se las muestro, a ver si se ve. Acá está. ¿Ahí? La A5000 CP de Sennheiser, ¿no? Es una antena, híjole, que nos da muchísimos beneficios al trabajar con ella, ¿no? Es una antena que
a pesar de ser una antena pasiva, tiene tiene nos da una ganancia en la recepción por el simple diseño. Tiene un ángulo de captación de 180 grados en la dirección hacia la cual estamos dirigiendo, y tiene un muy buen aislamiento a las señales que están fuera de axis, es decir, a las señales que son contrarias a la dirección en la cual estamos direccionando valga la redundancia, nuestra antena. Ajá. Tiene un rechazo hasta de, haciendo mediciones, hemos visto que tiene un rechazo hasta de 30 decibeles de señales que están fuera de la línea o de la dirección que queremos captar, lo cual la convierte en una antena muy eficiente para crear lóbulos de captación muy precisos donde queremos aislar ya sea un escenario o un área en particular de otras señales que podrían estar existiendo en el área o en áreas subyacentes. Entonces es una antena que nos da muchos beneficios, aparte de que al tener una polarización circular nos ayuda muchísimo porque no importa la posición en ángulos de relación en la antena transmisora y receptora, siempre nos va a dar una recepción 100% eficiente, lo cual no pasa con las antenas de tipo de aleta de tiburón. ¿Por qué? Porque estas antenas, bueno, pues al ser una antena por su construcción física, tiene una polarización, esto es decir, el ángulo en el que está colocada. Entonces, cuando tenemos una variación entre el ángulo físico de la antena y el ángulo de la antena, y el ángulo, perdón, del transmisor, cuando hay una variación en esta, hay una variación en esta relación, pues llegamos a tener alguna pérdida de señal, ¿no? Lo explico físicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un transmisor. Digamos que mi mano sería la antena aleta de tiburón. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos trabajando de esta forma, que tenemos el mismo ángulo de la antena y el mismo ángulo de la antena transmisora, tenemos una recepción óptima. Cuando tenemos una variación, que pudiera ser esta relación, entonces aquí ya tenemos nada más por lo que se llama una diferencia de polarización, tenemos una pequeña pérdida en la señal, que a veces puede ser, dependiendo de distancias, factores de obstrucción de objetos o superficies, pues esta variación de pérdida por polarización, pues podría ser importante, ¿no? Entonces, esto no ocurre con las antenas helicoidales, siempre nos van a dar una polarización correcta, porque teóricamente, al ser una polarización circular, virtualmente la antena siempre está en axis con el ángulo del transmisor, sin importar el ángulo en el que esté la antena de mi transmisor. Ok, pero bueno, no me extiendo más en ese tema. Simplemente les comento eso, que en mi experiencia de todos estos años de estar trabajando con sistemas de microfonía inalámbrico en todo tipo de eventos, locaciones y sistemas chicos, grandes, etcétera, etcétera, la antena que siempre me ha dado los mejores resultados han sido las antenas helicoidales, y en este caso en particular la antena A5000CP es la que yo recomendaría para usos profesionales, para usos donde tenemos sistemas multicanales, donde tenemos ambientes de RF complicados. Esa es mi recomendación, pero bueno, existen otras diferentes opciones de antenas helicoidales que también tienen sus beneficios. Hay que entender muchas veces la característica del producto con el que estamos trabajando para entender pues cuáles son los ángulos de recepción, las pérdidas, el coeficiente de bloqueo que tiene, si nos ofrece ganancias, si no nos ofrece ganancias, si son activas, pasivas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que ahondar mucho en las características del equipo. Pero bueno, continuemos con nuestra presentación. ¿Qué ocurre? Entonces, bueno, lo principal que debemos de hacer es determinar qué tipos de antenas vamos a trabajar. Normalmente, siempre o en la mayoría de los casos, vamos a trabajar con antenas direccionales, ya sean tipo aleta o sean helicoidales. ¿Por qué vamos a trabajar normalmente siempre con antenas direccionales? Porque siempre vamos a tener muy definida cuál es el área donde se van a estar moviendo
nuestros transmisores. Vamos a tener bien definida cuál es el área en el cual queremos captar nuestra señal. Esto lo vamos a explicar un poquito más a detalle más adelante. Pero bueno, entonces en la mayoría de los casos vamos a estar trabajando con antenas direccionales. En algunas ocasiones, en otros posibles escenarios, también existe la posibilidad de que trabajemos con antenas omnidireccionales o una combinación de ambas antenas. Vuelvo a repetir, esto depende de la situación. Por ejemplo, ¿dónde trabajaría yo con una antena omnidireccional? Por ejemplo, lo hemos trabajado mucho en situaciones, por ejemplo, en locaciones de grabaciones para producciones de cine, por ejemplo. Hemos trabajado en el cual, digamos, una escena dinámica, una escena en movimiento, no sé, digamos que hay eh, podríamos ejemplificar, no sé, una persecución, ¿no? Escenas donde tal vez tenemos en diálogo en un vehículo, ¿no? Que el actor está en un coche, esa es la típica antena donde va supuestamente manejando y el sistema de audio pues viene en una unidad adicional siguiendo esta. Entonces ahí, bueno, ahí podemos utilizar una antena omnidireccional cuando digamos que no estamos utilizando vehículos, pero digamos que puede ser una persecución a pie, una escena de acción donde tiene desplazamiento muy rápido de los actores que tienen sus transmisores. Entonces, por ejemplo, en ese caso en particular, pues podríamos estar utilizando una antena omnidireccional para captar un área determinada y en el cual el transmisor va a cambiar de posición de manera rápida. Entonces, con la antena omnidireccional estamos garantizando que vamos a tener esa cobertura más completa, porque la posición del transmisor va a cambiar de manera rápida. Entonces, bueno, en una primera instancia eso es lo que tenemos que entender, las características de nuestras antenas y qué tipo de antena vamos a utilizar, en qué condiciones. Entonces esto es un factor fundamental. Ahora, siguiente elemento sumamente importante y el elemento más menospreciado que existe en la operación de sistemas de microfonía inalámbrica es el cableado, el tipo de cable que vamos a utilizar. Entonces aquí quiero recalcar algo de manera muy clara. ¿Qué ocurre? El cable que se debe de utilizar para la instalación y operación de sistemas de microfonía inalámbrica debe ser cable de baja pérdida con especificación de 50 ohms. Por favor, una vez más, esto lo he repetido hasta el cansancio, miles de veces en miles de situaciones, con miles de gente, mucha gente del área de broadcast que me odian, porque siempre es una lucha constante, pero por favor, cable de video de 75 ohms no sirve para la operación de microfonía inalámbrica. Esto lo repito, hago hincapié y haré hincapié una y mil veces más. El cable de video de 75 ohms no nos sirve para la operación de sistemas de microfonía inalámbrica. ¿Por qué? Porque el cable de 75 ohms nos da una pérdida muy alta en las tiradas de cable, entonces estamos prácticamente perdiendo nuestra señal útil para nuestro sistema de microfonía inalámbrica. Voy a ponerles una gráfica y les voy a explicar el porqué del valor de utilizar el cable correcto. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí el cable más utilizado que vemos en la operación de microfonía inalámbrica, que es el RG50. Este es un cable RG58 de Belden. Esto es normalmente lo que encontramos en nuestra operación día a día. Cable RG58, vean, que es un cable correcto, es un cable de buena calidad, es un cable con la especificación de 50 ohms, pero es un cable que tiene ciertas limitaciones. No podemos tener longitudes de cable muy largas con este tipo de cable. A lo mejor podemos tener en ciertas condiciones, podemos tener 5, 10, 15 metros, a lo mejor hasta 20 metros. Si el cable es de muy buena calidad, con conectores de buena calidad, podríamos tener esto. Pero para situaciones más demandantes, yo siempre lo que recomiendo y lo que utilizo todo el tiempo es cable de especificación RG8. En particular, yo siempre trabajo el cable 9913
de Belden o algún equivalente en alguna otra marca que haya, pero entonces nada más para que vean la diferencia, ¿no? Aquí voy a mostrar, a ver si se puede ver. Este es el cable RG58 y este es cable RG8 Belden 9913. Entonces, para que vean la diferencia. ¿Qué pasa? Que la diferencia en el diámetro del cable pues es bastante notable, pero también la diferencia en la pérdida de señal en ciertas longitudes es dramática. Les voy a pasar ahora la diapositiva donde vamos a ver una tablita donde vemos la diferencia en pérdidas por cableado. A ver, procedo. Ok, aquí en esta tabla podemos ver diferentes tipos de cable con especificación de 50 ohms. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Qué sucede? En el primer rubro tenemos cable RG174. Con la especificación nos dice que tenemos en la siguiente columna tenemos muestras tomadas para frecuencias de 400 o 700 Hz. Entonces, con este cable RG174 tenemos que en una tirada de 30 metros de este cable estamos perdiendo de 19 a 27 decibeles de señal útil con este tipo de cable. Ya no se diga en tiradas de 100 metros, pues prácticamente estamos perdidos, o sea, prácticamente ya no tenemos señal, ¿no? Entonces, ahora vamos, por ejemplo, con el cable más utilizado, que es el RG58. Entonces, tenemos que en una tirada de cable de 30 metros, tenemos una pérdida de 9.1 decibeles en el rango de los 400 MHz y de 12.8 MHz en el rango de los 700. En 100 metros pues tenemos una pérdida de 29 y hasta 40 decibeles. ¿Qué nos está indicando que el RG58, aunque es un cable de buena calidad que cumple con la especificación, no es un cable que esté diseñado para tiradas largas, porque tan solo en una tirada de 30 metros, pues vemos la pérdida de 9 a 12 dB. Si tenemos en cuenta que si al tener una pérdida de 6 decibeles, pues estamos perdiendo el 50% de nuestra señal útil. Entonces, ¿qué ocurre con el cable Belden 9913? Que es el que les mostré. En esos mismos 30 metros con este cable solamente tendríamos una pérdida de 2.7 a 3.6 decibeles. Esto es que con ese cable, al utilizar ese cable con esa especificación, pues en una tirada de 30 metros tenemos una pérdida, pero aún tenemos una señal útil. Tenemos una señal que nos permite trabajar sin el uso de ningún otro periférico. En el caso del RG58, ¿qué tendríamos? Tendríamos esta característica en específico donde estamos perdiendo en 30 metros de 9 a 12 dB. ¿Qué tendría yo que hacer aquí? Pues incluir un booster en nuestra línea de antena para compensar esta pérdida. Entonces tendría que poner un booster y mínimo tendría que amplificar 10 decibeles para compensar esta pérdida. Si estoy utilizando el cable 9913, entonces pues podría operar de manera confiable sin la utilización de boosters. Entonces esto es una diferencia bastante interesante, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, regresando al RG58, en instalaciones fijas donde a veces tenemos que poner líneas de cable muy grandes. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo estamos hablando de 100 metros. En ocasiones hemos tenido que hacer instalaciones donde tenemos que hacer tiradas de cable más grandes, que son escenarios más escasos, pero ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, con RG58 en una instalación, en 100 metros tendríamos una pérdida de 30 a 40 decibeles. Entonces tendría yo que utilizar una red de una red de elementos de amplificación bastante grande para compensar esta pérdida. Si en estos mismos 100 metros estoy utilizando el Belden 9913, tengo una pérdida de 9 a 12 dB aproximadamente. Entonces, ¿qué tendría? Con un solo booster que yo colocara, entonces tendría una señal óptima. Entonces, esta es la razón por la cual siempre debemos de utilizar el mejor cable disponible. Y lo repito una vez más, un cable con las características
RG8 de baja pérdida, pues es lo que estamos buscando, ¿no? En este caso, les digo, el Belden 9913, bueno, pues es el cable que nos ha entregado muy buenos resultados y con un costo-beneficio bastante bueno. Si bien es un cable más caro, pero vale la pena, ¿no? Digo, esta anécdota la he contado muchísimas veces, pero en alguna ocasión tuve que viajar a Sudamérica a revisar un sistema que costó en aquel entonces, el cliente invirtió una televisora, invirtió más o menos, pues prácticamente casi $300,000 en el sistema de microfonía. Estaba comprando los sistemas top de línea, y de pronto me hablan y, oye, ¿sabes qué? El sistema no funciona, casi nos robaron, nos estafaron. Entonces, bueno, pues tuve que tomar un avión, viajar en un vuelo de 11 horas para llegar a esta televisora y darme cuenta que al llegar el sistema no tenía ningún problema. El problema que tenían es que el cable que estaban utilizando de antenas era cable de video de 75 ohms con una tirada de más de 20 metros. Entonces pues prácticamente tenían una pérdida del 100% de la señal. En el momento en el que llegamos, cambiamos, pusimos el cable correcto con la especificación, pues todo empezó a funcionar de manera perfecta. Y entonces fue cuando el argumento bien claro con los directivos de aquella televisora fue decir, a ver, no entiendo, si gastaste casi $300,000 en tu sistema de microfonía, no podías haber gastado $100 en el cable adecuado para que tuvieras la operación, tu sistema trabajando de manera correcta. Entonces, ojo, muchísimas veces la mayoría de problemas que encuentro en sistemas de microfonía inalámbrico en cualquier ambiente, en conciertos, en teatros, en locaciones, inclusive como les digo, en estudios de televisión, muchísimos de los problemas es porque no están utilizando el cable adecuado y con las longitudes adecuadas a la operación que están realizando en ese momento en específico. Entonces, una vez más, cuando hablamos de arreglo de antenas, de matrices de antenas, entonces ya tocamos el primer elemento, que es el tipo de antena a utilizar, y el segundo elemento muy crítico, que es el tipo de cable que estamos utilizando para la optimización de nuestro sistema. Vamos a hablar ahora de los elementos que nos pueden ayudar a maximizar o que forman parte de este arreglo o matriz de antenas. Al nosotros hacer un arreglo de antenas con un fin específico, hay diferentes elementos que podemos utilizar para lograr la optimización o el correcto funcionamiento de este sistema, de esta matriz de antenas, que es nuestro elemento de captación que va a entregar la señal adecuada a nuestro sistema de recepción. Entonces aquí tenemos estos elementos que son fundamentales, el conocerlos y entender para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí rápidamente ejemplifico de manera muy sencilla qué podrían ser los elementos, ¿no? Entonces el primer elemento que podemos tener son splitters o divisores de señales. ¿Por qué? Porque a veces queremos que con una sola línea de antena queremos a veces cubrir dos áreas distintas, ¿no? Por ejemplo, un sistema, por ejemplo, que esté trabajando en estadios, ¿no? A lo mejor de pronto tenemos la situación que queremos que un micrófono, bueno, pues se utiliza mucho, digamos, a nivel de cancha, ¿no? Que está el reportero, entonces está cubriendo, pues ahí de pronto algunas entrevistas, está cubriendo su propio enlace, sus comentarios, etcétera. Pero de pronto a lo mejor él tiene que desplazarse, ya saben, a los famosos túneles del estadio, a lo mejor para lograr la entrevista con algún futbolista, algún deportista, no lo sé, etcétera. Entonces nosotros ahí podemos, en una sola línea de antenas, podemos tener una antena que cubra, digamos, el área de campo y otra antena adicional que esté direccionada, por ejemplo, a estas áreas de túneles o pasillos, ¿no? Entonces, bueno, podría ser un caso, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué estaríamos utilizando? Sobre una misma línea de antenas, pues estaríamos utilizando un splitter o divisor de señal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que es el ASP 212 de Sennheiser, ¿no? Que es un splitter que precisamente nos permite en una línea de antenas, bueno, pues dividir la señal y poner dos antenas. Ojo, siempre que usemos splitter al dividir la señal, estamos teniendo una pérdida más o menos de 3.7 dB. Eso hay que considerarlo, porque entonces si ponemos splitter y aparte ponemos
tiradas de cable muy largas, entonces estamos aumentando la pérdida de la señal. Ahí tendríamos que calcular cuál es la cantidad de señal que debemos de amplificar para compensar estas pérdidas. Esto nos lleva al siguiente elemento, que serían los boosters. Los boosters o amplificadores de señal, hay una variedad bastante amplia en el mercado, muchas antenas que vamos a encontrar por ahí ya tienen integradas, que serían las antenas que se llaman activas, son las antenas que ya tienen integrado un sistema de amplificación. En este caso aquí estoy ejemplificando la imagen con el antena booster 3700 de Sennheiser, el AB3700, que es un booster que nos bastante de muy buena calidad, muy robusto, y que aparte pues nos da diferentes opciones de amplificación, ¿no? Es un booster que podemos trabajarlo en modo bypass, esto es que no va a amplificar, simplemente deja pasar la señal sin amplificación, y tiene 3 pasos de amplificación en 5, 10 y 15 decibeles. Entonces nos permite, es un booster bastante adaptativo, que nos permite pues enfrentar diferentes escenarios, ¿no? De cuando requerimos amplificación en la señal de antena. ¿Cuál es el siguiente elemento que vamos a encontrar en la cadena de una matriz de antena? Pues son los distribuidores de señal. Esto es que nosotros tenemos, al tener un sistema en el cual tenemos 2 antenas, antena A, antena B, mandamos esa señal a un distribuidor de señal, y de ese distribuidor vamos a alimentar con ese par de antenas, vamos a alimentar un sistema completo de microfonía. Dependiendo obviamente el número de canales, es el tipo de distribuidor. Aquí ejemplifico con el ASA 214, que es lo que nos hace, que nos da 2 canales A y B, 2 por 1, que son 2 canales, sistema A y B, y que nos distribuyen a 4 sistemas de microfonía inalámbrica. En el caso del ASA 3000, lo que dice es estos 2 canales de recepción no los distribuye hacia 8 sistemas. Algunas líneas de equipo, como por ejemplo la serie 3000, la serie 6000 de Sennheiser, pues ya traen los propios receptores, están incluidos, de la serie 2000 también lo trae, perdón. Ya están incluidos un distribuidor de señal interno, entonces tenemos los receptores y podemos encadenarlos y para hacer esta distribución de señal ya de manera integrada en los receptores, en el cual en un momento dado pues ya no necesitaríamos este distribuidor de señal, porque ya viene integrado. Pero en el caso de estar trabajando con otros sistemas, bueno, pues siempre es muy útil contar con un sistema de distribución de señal. Cuando estamos hablando de sistemas grandes, de sistemas multicanal, para eventos más complejos y eso, bueno, ya se vuelve un elemento fundamental. Vamos a ver más adelante algunos diagramas donde describo un poco esto. Y el siguiente elemento serían los combinadores de señal. Un combinador de señal, ojo, estos son utilizados cuando estamos trabajando con sistemas de monitoreo inalámbrico, esto es sistemas de in-ears. Entonces, no confundir mucho este tema, porque un distribuidor lo que nos hace es que toma la señal de las antenas y las distribuye a los sistemas de recepción, a varios sistemas de recepción. El combinador es un concepto distinto y opuesto. Lo que nos hace el combinador de antenas es tomar varios transmisores, varias señales de transmisión, combinarlos y entregarlos a una sola antena. Esto es para sistemas de monitoreo, sistemas de in-ears. Entonces son 2 conceptos muy diferentes y son opuestos, pero que muchas veces la gente confunde mucho esto. En un sistema de distribución estamos optimizando un sistema diversity. Ya explicamos el sistema diversity, 2 antenas, 2 referencias para optimizar la recepción. En el sistema de combinación lo que estamos utilizando es combinar varias señales de transmisión a una sola antena. Los combinadores no son sistemas diversity. Ahí solamente sacaremos la señal a una sola antena. Este es un aspecto que hay que entender. Una cosa es sistemas de microfonía en el cual estamos recibiendo una señal, y otra cosa son sistemas de in-ear en el cual estamos transmitiendo una señal. Ok, entonces bueno, tomemos en cuenta esto. Ok, el siguiente punto
que tenemos que tomar en cuenta, que ya más o menos hablé un poco de ello, es que cuando estamos creando esta matriz de antenas, entonces tenemos, bueno, nuestra recepción, tenemos nuestro distribuidor, a lo mejor estamos aplicando splitters, necesitamos boosters. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la señal que está llegando a nuestro sistema está trabajando de manera correcta? Si estamos optimizando correctamente nuestra matriz de antena para que nos entregue la mejor señal disponible de la forma más adecuada. Esto es el aspecto que tenemos que tomar aquí, el parámetro que tenemos que tomar aquí es lo que se llama la estructura de ganancia de nuestro sistema o de nuestra matriz de antenas. Aquí tengo una gráfica muy sencilla, ¿no? ¿Qué ocurre? Tengo una antena, tengo una antena que va a alimentar un sistema. En este caso son 6 receptores dobles, o sea, tenemos 12 canales. Entonces, ¿qué tendría yo aquí? Entonces, tengo una antena. Entonces, lo primero que tengo es la antena. Inmediatamente de la antena tengo un primer booster, que lo voy a setear en que nos dé una ganancia de más 10 decibeles. Luego después tengo una tirada de cable de 20 metros con cable RG213 que nos va a presentar una pérdida. Nada más en esos 20 metros de cable voy a tener una pérdida de 5 decibeles. Luego después tengo un segundo booster en el cual voy a amplificar otros 10 decibeles. Luego tengo un splitter en el cual estoy dividiendo la señal, digamos, porque a lo mejor tengo 3 receptores en un área y tengo 3 receptores en otra área, ¿no? Entonces tengo un splitter en el cual estoy dividiendo la señal 1 o 2, que básicamente la pérdida ahí es de más o menos 3.7 decibeles. Aquí lo redondeé a 4 decibeles para hacer el cálculo de manera más fácil y más precisa. Entonces tengo este splitter que está dividiendo esta señal en 2 para mandar a 2 sistemas diferentes, y luego tengo mis distribuidores de señales para cada uno de estos sistemas, en el cual estoy dividiendo la señal hacia 3 receptores cada uno. Entonces ahí estoy teniendo una pérdida calculada de 7 decibeles aproximadamente, porque estoy dividiendo de 1 a 3. Y finalmente, internamente en nuestro sistema Diversity, acuérdense que cada receptor internamente realmente son 2 receptores por la cuestión de la tecnología Diversity. Ahí vuelvo a dividir otra vez mi señal. Entonces tengo un splitter interno más dentro de mis receptores. Tengo otra pérdida de 4 dB. Entonces el total me dice que tengo una pérdida acumulada en toda esta cadena, en toda esta línea, de 20 decibeles. Entonces sé que en este sistema estoy perdiendo 20 decibeles, que es una pérdida importante. ¿Cuánto es lo que yo debo de compensar? Pues debo de tratar de buscar compensar lo más cercano a estos 20 decibeles. En este caso es por eso que en este ejemplo hipotético estoy utilizando un booster directamente después de la antena y luego otro booster justamente a la entrada del splitter y los divisores y los distribuidores de señal, perdón. Entonces, si tengo una pérdida de 20 decibeles en esta cadena, entonces estoy haciendo una compensación de 20 decibeles o lo más cercano posible. Si tuviera una pérdida, si tuviera una compensación, digamos que nada más pudiera compensar por alguna cuestión 18 decibeles, tengo una pérdida de 20, bueno, tendría ahí una diferencia de 2 decibeles, que bueno, más o menos dentro de parámetros de operación sería aceptable, ¿no? Si ya tengo una pérdida de 3 decibeles, bueno, pues ya me empieza a crear un poco de conflicto. O sea, mientras tenga una mayor pérdida en mi sistema, bueno, pues estoy rozando las líneas ahí de peligro, ¿no? En la operación de mi sistema. Normalmente lo que necesito es compensar. Si estoy perdiendo 20 decibeles, necesito compensar 20 decibeles. De pronto mucha gente tiene el concepto y dice, bueno, si estoy perdiendo 20 decibeles, voy a compensar entonces 30 decibeles. Y ahí es donde les digo yo, ojo, no hagas eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sobreamplificamos, ¿qué ocurre? A nosotros sobreamplificar, si amplifico de más, ¿qué estoy haciendo? Estoy amplificando, sí, la señal útil, la señal que yo quiero,
pero también estoy amplificando el ruido de fondo, el ruido, el ruido inherente que hay en el ambiente de RF, entonces lo cual va a reducir el rango dinámico de mi transmisor. Ya hablamos en entregas anteriores de lo que es el squelch, para qué sirve, cómo setear ese nivel, que lo que nos hace el squelch es dejar pasar nuestra señal útil sobre el ruido de fondo y bloquear toda la señal que está por abajo de nuestro squelch, que sería todo ese ruido de fondo, toda esa contaminación de RF que hay en el ambiente. Entonces, si yo sobreamplifico en mi estructura de ganancia, también estoy amplificando todo ese ruido de fondo, toda esa contaminación de RF que hay en el ambiente. Entonces, esa es la razón por la cual no me conviene tampoco sobreamplificar. Aparte que, bueno, también si llega en escenarios mucho más dramáticos, si sobreamplificamos de manera excesiva, podríamos crear un bloqueo en el sistema. Eso es algo muy raro, pero puede pasar. Lo he visto que ha sucedido. Gente que de pronto es fanática de los boosters y de pronto en vez de compensar están sobreamplificando arriba de 10 o hasta 20 decibeles y el sistema se satura y no funciona, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué está pasando, no? Y de pronto dices, pues lo único que está pasando es que estás sobreamplificando. Perdón. En la estructura de ganancia, para entender este concepto es muy sencillo. Es compensar la pérdida que tenemos por el uso de splitters, por tiradas de cable muy largas, por el uso de distribuidores, es compensar más o menos la pérdida. Normalmente, típicamente, en cualquier producción de cualquier tipo en el cual estemos utilizando el cable correcto, los conectores correctos, estemos utilizando la posición de antenas correctas, normalmente a veces cuando está bien configurado el sistema, a veces ni siquiera es necesario amplificar, pero típicamente normalmente llegamos a amplificar 3 dB, 5 dB. Es muy escaso el escenario donde normalmente donde podríamos llegar a utilizar el booster y amplificar 10 dB o más. Son situaciones muy demandantes, pero poco comunes. Normalmente casi siempre mantenemos una amplificación entre 3 a 5 dB, dependiendo el tipo de antena o el modelo de booster que estamos utilizando, ¿no? Pero lo importante es entender el concepto. Tenemos pérdidas por la división de señal, tenemos pérdidas por las tiradas de cable y se trata de compensar estas pérdidas para lograr un sistema balanceado, un sistema en el cual no tengamos pérdidas de señal. El siguiente aspecto a tomar en cuenta, pues es bueno el área de cobertura en el que vamos a trabajar. ¿Qué ocurre? Pues bueno, trabajando con microfonía inalámbrica, pues podemos enfrentarnos a un sinfín de situaciones y de escenarios muy distintos, ¿no? Porque un día podemos estar trabajando por ejemplo, aquí en las imágenes, en un estadio deportivo, ¿no? Donde a lo mejor necesitamos tener coberturas de área más amplias en áreas abiertas, donde tenemos que tener tiradas de antena muy largas. Al día siguiente podemos ir a un teatro donde pues tenemos la situación en la cual queremos captar lo que está pasando solamente en el escenario del teatro, pero tenemos áreas adyacentes de vestuario, o sea, es muy ágil el teatro, ¿no? Los actores entran, salen de escena, traen los transmisores, a veces los transmisores pues no se pueden colocar de la mejor manera, los body packs en el talento, entonces eso nos trae otra serie de complicaciones, se doblan las antenas del transmisor, lo cual nos genera también pérdidas, etcétera, 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 ¿no? Aplicación en eventos en vivo, en conciertos, ¿no? Donde a veces pues están conviviendo los sistemas con, no sé, digo, cuando es un sistema dedicado a un artista en particular, donde tenemos la oportunidad de diseñar el sistema, de hacer un setup con un solo layout de escenario, etcétera. Bueno, pues tenemos ahí factores más controlados, donde podemos tener ya un cálculo previo, donde podemos tener un sistema probado y donde pues tenemos mayor control en las operaciones. Pero cuando vamos a festivales donde a lo mejor de pronto el mismo sistema de microfonía inalámbrica va a tener que convivir con otros sistemas de diferentes marcas, hay diferentes artistas,
hay cambios de escenario, etcétera. O sea, las condiciones son muy cambiantes. Entonces ahí lo que tenemos de enfocarnos es hacer un diseño para ese escenario en particular y bueno, y dar servicio a los diferentes usuarios que vayan a tener, ¿no? O sea, es un escenario más dinámico, ¿no? Cuando hay este cambio, ¿no? De layout, de escenarios, etcétera, ¿no? Eh, Cuando estamos trabajando en foros de televisión, que normalmente a veces algunos complejos de foros de televisión, pues bueno, ya tienen diseñados sistemas instalados en el cual, pues bueno, un robot o un rack de microfonía, pues está dando servicio al mismo foro o a multiforos, en el cual, bueno, ya tenemos una instalación donde previamente se hizo el cálculo de las tiradas de cable, del tipo de antenas, de la amplificación, etcétera, etcétera. A veces no es así, a veces simplemente se llega y hay que instalar y hay que improvisar sobre la marcha, ¿no? Otros escenarios que podríamos tener en locaciones, cuando estamos trabajando en producciones, producciones para comerciales, producciones para cine, producciones para series, en la cual en el transcurso del día estamos trabajando en la mañana en una locación, luego a las pocas horas se mueve el sistema, digamos, puede ser a una locación dentro de una casa, dentro de un edificio, etcétera. Son condiciones muy cambiantes donde tenemos ahí en ese tema es cambiar muchas veces longitudes de cable, a veces tipo de antenas, porque a veces queremos aislar el área en el que vamos a trabajar, o a veces la escena nos pide pues, que tengamos una captación más amplia. Lo hablé cuando ejemplificaba un poco del uso de las antenas omnidireccionales. El otro uso que tengo por aquí son en unidades móviles, ¿no? Donde tenemos un sistema integrado en una OVI-BAN para una unidad móvil, en el cual pues a lo mejor se van a hacer coberturas de eventos especiales, de determinar dónde va a estar la unidad, dónde va a ser el área en el que van a estar las entrevistas o dónde se va a cubrir el evento, las tiradas de cable pueden variar, pueden ser a veces cortas, a veces pueden ser más largas. Hay que ir preparados con diferentes cables de diferentes longitudes, suficientes boosters, porque a lo mejor de pronto si vamos a tener una tirada de cable muy, muy larga, entonces pues habrá que amplificar más. Por ejemplo, aquí es cuando les digo la importancia de utilizar el cable de la mejor calidad, porque entonces si de pronto tengo que hacer una tirada de cable de 100 metros para una antena, y si traigo nada más mi cable RG58, pues voy a tener que utilizar varios boosters para amplificar esa pérdida. Si tengo mi cable de especificación como el 9913, pues entonces en esa tirada de cables a lo mejor con un booster voy a salir sin ningún problema, voy a tener una baja pérdida. Entonces ahí viene toda esta combinación de elementos, toda esta combinación de criterios que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando estamos diseñando o operando con estas matrices de antenas, ¿no? Una situación muy común que he encontrado todo el tiempo, y que llevo años, más de 20 años para ser preciso, peleándome con grandes amigos, grandes ingenieros de audio, que ha sido fuente inagotable de discusiones y de bromas y de cualquier serie de situaciones, es la siguiente. Aquí vemos en esta imagen qué es lo que tenemos. Tenemos el posicionamiento de antenas y muchísimos ingenieros con una experiencia enorme, gente con una trayectoria increíble dentro de la industria, siguen cometiendo este error, que es poner las antenas, aquí en la imagen señalo, ¿no? Antena A y antena B, y las dos antenas están colocadas juntas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos esto, este es el peor error que nos podemos encontrar en la operación de sistemas de microfonía inalámbrica al hacer nuestro diseño y nuestro seteo de este arreglo o matriz de antenas. ¿Por qué? Como se los dije y se los expliqué, el sistema Diversity precisamente lo que nos da es la posibilidad de tener dos referencias distintas para siempre tener la señal, la mejor señal disponible en nuestro sistema. ¿Qué ocurre cuando yo pongo las antenas en esta forma? Pongo las antenas juntas. ¿Qué ocurre? Que entonces mis dos antenas, mis dos canales, mi canal A y mi canal B, están teniendo prácticamente la misma referencia de la señal. Entonces, si mi transmisor se ve afectado por cualquier situación, ya sea una barrera física,
porque se desplaza ese transmisor. Por ejemplo, un cantante, ¿no? Que de pronto se le ocurre cruzar el escenario hasta la otra punta del escenario. Ajá, y yo tengo mis dos antenas en el mismo punto, del lado contrario. Entonces mis dos antenas van a experimentar la misma caída de señal. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues prácticamente al hacer esto estoy anulando, ajá, mi sistema Diversity, que es una de mis herramientas más completas y más valiosas para optimizar mi sistema de microfonía. Lo que yo estoy haciendo al posicionar mal mis antenas es eliminar esta valiosa herramienta. ¿Por qué? Porque mis dos antenas están teniendo la misma referencia, entonces lo cual no tiene caso. Lo que estoy haciendo, estoy anulando una de las tecnologías que más nos pueden ayudar a la optimización de nuestros sistemas de microfonía inalámbrica. Típicamente que observamos todo el tiempo, colocan el rack de microfonía junto a la consola de monitores y ponen las antenas, una a cada lado de la consola. ¿Cuánto mide la consola? Una consola puede medir 1 metro, metro y medio, 2 metros cuando muy, muy grande. Ahora pues las consolas se han reducido en tamaño. Entonces al yo poner las antenas, una a cada lado de la consola, pues estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy eliminando o estoy minimizando mi herramienta que es mi sistema Diversity. Entonces, este es uno de los errores más grandes que nos estamos encontrando todo el tiempo en todo tipo de producciones. Hay quien hasta lleva unos atriles donde los tienen diseñados para poner en un solo atril las dos antenas con una separación de 20 centímetros entre cada una de las antenas. Entonces dices, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estás perdiendo un canal de recepción, estás anulando esta ventaja que te dan los sistemas para tener una mejor recepción. Entonces, ¿qué ocurre? Por favor, no cometan este error. Las antenas deben de ir separadas. Voy a mostrarles la siguiente diapositiva. Cuando yo estoy haciendo un arreglo de antenas, una matriz de antenas, uno de los factores principales que nos va a afectar en el desempeño de nuestro sistema es el posicionamiento de nuestras antenas. Como regla general, hay 3 reglas que debemos de cumplir en este rubro. ¿Cuáles son estas reglas? Serían 1, primero y más importante, separación de antenas. Las antenas deben de estar separadas. ¿Por qué? Como ya lo expliqué, es para que tengamos dos referencias distintas de la señal que tenemos que trabajar y nuestro sistema pueda elegir siempre la mejor señal disponible y no nos veamos afectados por las cancelaciones de señal, por toda esta serie de reflexiones de la señal que tenemos en el ambiente. Entonces, separación de antenas. Como mínimo, las antenas deben de tener una separación de 5 metros entre sí, pero hay ocasiones que debemos de separarlas mucho más. Más adelante voy a platicar de algunos posibles escenarios. Las antenas deben de tener una altura. ¿Por qué? La antena, visualícenla como un faro. ¿Qué sucede? Si un faro o una luz yo la tengo muy abajo, pues entonces mi halo de luz va a tener un área de dispersión limitada. Cuando yo le doy altura a la antena, entonces extiendo esa área de difusión de mi antena. Entonces las antenas mínimo, lo que se recomienda es que tengan una altura de 2 metros, ¿no? Hay quien pone de pronto a las alturas, las antenas, a una altura de 1 metro o menos, inclusive lo he visto. Entonces dices, ¿qué pasa? Pues que también estamos eliminando una de las características de la antena, que es esa dispersión en el patrón de captación, ¿no? Otro aspecto fundamental que debemos de buscar siempre en el posicionamiento de nuestras antenas es que la antena tenga una línea de vista directa hacia el área donde están nuestros transmisores, hacia el área donde se está generando la señal. ¿Por qué queremos tener línea de vista? Porque finalmente eso nos garantiza que el link de RF en el aire pues va a ser lo más limpio posible. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que podemos encontrar en los ambientes de producción que nos reflejan o nos bloquean
la señal de RF. Entonces, por ejemplo, en teatro, en escenografía, si tenemos estructuras metálicas, por ejemplo, pues bueno, son superficies que reflejan el RF, que causan interferencia. Por ejemplo, pantallas de LED, ciertas tecnologías de pantallas de LED, pues también tienden mucho a absorber el RF y a disminuir la señal útil, ¿no? Muchas veces me he encontrado en producciones que alguien va y pone la antena justo atrás de las pantallas de LEDs, atrás del escenario, atrás de las pantallas de LEDs pone la antena y el transmisor está en el escenario. Pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Simplemente por la posición de la antena, pues estamos teniendo una pérdida muy importante de la señal, si no es que en ocasiones un bloqueo total de la señal. Entonces siempre debemos de buscar el posicionamiento de antenas, que podamos tener una línea de vista limpia entre nuestro transmisor y nuestra antena receptora. Entonces, una vez más, estos conceptos son muy importantes. Separación de antenas para lograr optimizar el desempeño de nuestro sistema Diversity. Altura de antenas para lograr una correcta dispersión del lóbulo de captación de nuestras antenas y línea de vista de nuestras antenas. Son factores clave en el desarrollo o en el diseño de un arreglo de antenas o una matriz de antenas para un sistema de microfonía inalámbrica. Ejemplifico. ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, aquí tengo un diagrama muy sencillo, ¿no? Entonces, en el área verde, que estoy demarcando aquí, eso pues digamos que es el escenario o el área que yo quiero cubrir con mis antenas, ¿no? Aquí estoy utilizando, voy a poner dos ejemplos de lo mismo que sería utilizando antenas omnidireccionales y antenas direccionales. Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo el área verde, es el escenario que yo quiero cubrir. Aquí tengo mi canal A y mi canal B. Pero estoy utilizando antenas omnidireccionales. ¿Esto qué significa? Que estas antenas están captando la señal en cualquier dirección. O sea, captan las señales que vienen de cualquier dirección. Entonces, ¿qué tengo yo? Bueno, pues sí, tengo aquí que tengo la antena A y la antena B con sus lóbulos de captación. Y estoy cubriendo mi escenario de manera eficiente. En el centro del escenario tengo un área donde superponen los dos lóbulos, donde sería un área que tengo una captación de señal balanceada entre las dos señales. Si el transmisor se desplaza hacia la izquierda, bueno, pues tendremos una mejor captación en la antena A. Si se desplaza a la derecha, tenemos una mejor captación en la antena B. Pero lo contraproducente que tendría en esta aplicación sería que estas antenas, al ser omnidireccionales, también podrían captar cualquier otra señal que esté fuera del área donde yo tengo mis sistemas. ¿Qué ocurre con esto? Pues que a lo mejor en el mismo lugar, en el mismo área, a lo mejor hay otro sistema que esté produciendo señales de RF, que puede ser otro sistema de microfonía, podría ser una antena de in-ears que esté colocada por ahí, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Entonces, este sistema es vulnerable a señales que puedan venir de otras fuentes o de otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy puntual, ¿no? En el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional es muy, ¿cómo decirlo? Es muy amigable para el RF en cuestión de que la propia estructura del inmueble nos bloquea las señales de televisión digital. Que vienen, ¿de dónde vienen? Pues vienen del aire, vienen de la antena que está en el cerro, del Chiquihuite, y que transmiten hacia la Ciudad de México. Entonces el propio venue, la propia estructura de metal del Auditorio Nacional nos bloquea esas señales, lo cual nos da una limpieza en los rangos que están ocupados por señales de televisión digital. Pero ojo, atrás del escenario de Auditorio Nacional está el lunario, que muchas veces, si estamos operando un sistema de microfonía inalámbrica en el escenario de Auditorio Nacional, pero al mismo tiempo tenemos un show que está ocurriendo en el lunario de auditorio y que también traen un sistema de microfonía inalámbrica, que ha pasado infinidad de veces. Entonces, ¿qué tenemos? Que entonces estas señales que están de microfonía inalámbrica que están ocurriendo en lunario pueden afectar nuestro sistema de microfonía inalámbrica que tenemos en auditorio. Se los comento, siempre comento mucho este ejemplo porque es el ejemplo perfecto de lo que puede pasar.
¿Qué ocurre? Que ahí podemos tener dos sistemas de microfonía inalámbrica, pero que a lo mejor no están coordinados entre sí. Y a lo mejor resulta que en Lunario tienen la misma frecuencia que estamos utilizando en Auditorio Nacional, y entonces ahí estamos causando una interferencia entre sistemas. Si utilizáramos antenas omnidireccionales, pues entonces nuestro sistema puede captar el, el sistema con el que estamos trabajando, pero también podría captar las señales de cualquier otro sistema que esté en las inmediaciones del área en el que estamos trabajando. ¿Qué ocurre? ¿Cómo resolveríamos este tema? Pues lo resolveríamos de esta manera. ¿Qué sucede? Nosotros al posicionar nuestras antenas direccionales, en este caso en la imagen, bueno, estoy utilizando la antena A2003 de Sennheiser, que es una antena tipo, lo comentábamos, aleta de tiburón, pero que es una antena direccional. La característica de esta antena es que, bueno, va a captar la señal en la dirección a la cual nosotros la estemos dirigiendo, y va a tener un rechazo de todas las señales que no provengan de la dirección hacia la cual lo estamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo ejemplifico de manera muy fácil y muy sencilla. Tenemos nuestra antena A, nuestra antena B, tenemos el área verde, que es el área que queremos cubrir, y aquí como lo vemos, al hacer la combinación de las dos antenas, una a cada lado del área que queremos cubrir, ¿qué es lo que tenemos? Entonces tenemos un lóbulo de captación bastante consistente y bastante parejo. Entonces, prácticamente hacia donde se mueva el transmisor dentro del área que queremos cubrir, si vemos a los dos lóbulos de cada una de las antenas al superponerse, entonces prácticamente casi en todas las áreas del escenario vamos a tener una captación balanceada entre los dos canales de nuestro sistema Diversity. Entre nuestro canal A y nuestro canal B vamos a tener una señal óptima casi prácticamente en el 90% de la superficie del área que queremos cubrir, ¿no? Si de pronto, pues, suponiendo que esto sea un escenario, un concierto, y de pronto el cantante pues, se va hasta la extrema derecha del escenario, o inclusive se baja un poco ahí del escenario, entonces pues nuestra antena B pues va a ser la que va a tener la señal más óptima de captación de ese micrófono. Y entonces al minuto siguiente corre al otro extremo del escenario, entonces ahí va a ser la antena A la que va a tener la señal más óptima. Pero un arreglo de este tipo nos garantiza que básicamente vamos a tener una captación balanceada en cualquier punto del escenario. Entonces, esa es la importancia de trabajar, y por lo cual les menciono que el posicionamiento de antenas es fundamental. En este escenario en particular, por ejemplo, suponiendo que es el escenario de un concierto, si cometiéramos el error que les comento, que las dos antenas las tengo casi en la misma posición, las dos pegaditas junto a la consola de monitores, entonces, ¿qué tendría? Pues que las dos antenas están captando la misma referencia en el momento en el que el transmisor se mueva al área más remota en contraposición con las antenas. Entonces vamos a tener la misma pérdida en las dos antenas y estaremos corriendo un riesgo importante de que tengamos cortes en nuestra señal. Al tener yo las dos antenas correctamente posicionadas, que es la separación adecuada, en este caso mucha gente me dice, ay, entonces tú pones una antena de un lado del escenario y pones otra antena del otro lado del escenario, y la respuesta categórica es sí. Así es como siempre coloco mis antenas. Pongo una antena de un lado del escenario y la otra antena del otro lado del escenario. Obviamente en una antena voy a tener una tirada de cable corta, en el cual no voy a necesitar utilizar booster ni ningún tipo de compensación. En la segunda antena, que voy a poner hasta el otro lado del escenario, que a lo mejor voy a tener una tirada de unos 20 o hasta 30 metros de cableado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues de entrada utilizo el cable correcto, utilizo este cable de baja pérdida, como el 9913 que ya mencioné. Utilizo eso, pongo un booster solo por seguridad, pero este cable, como es de muy baja pérdida en esos 30 metros, me va a dar una pérdida, como lo vimos en la gráfica, de aproximadamente 2 o 3 dB. Entonces a lo mejor tengo que hacer nada más una pequeña compensación en el booster de esa línea, y ya tengo mi sistema balanceado. Pero lo más importante es que tengo una captación correcta de todas las áreas de mi escenario. Entonces creo un lóbulo de captación combinado entre las dos antenas, que me va a garantizar que mi área, mi escenario, en este caso en el ejemplo del que estoy hablando, voy a tener una captación balanceada prácticamente en cualquier parte
del escenario en el que esté trabajando. Entonces, es muy importante tener en cuenta este concepto. Esto se aplica en instalaciones fijas, en estudios de televisión, cuando estamos haciendo locaciones, hay que separar las antenas para tener esta captación. Hay que experimentar mucho, pero hay que tener claro estos conceptos. Antenas, separación, altura de antenas y línea de vista. Una vez más lo repito. Distribución de señal. Aquí simplemente voy a ejemplificar con estas gráficas de Sennheiser cómo sucede la distribución de señal. ¿Para qué utilizo yo lo que son mis distribuidores de señal, ¿no? Aquí tenemos un sistema que está compuesto de 12 canales, o sea, 12 receptores, 12 señales de RF, 12 frecuencias, que nos van a entregar obviamente 12 señales de audio. Y estoy alimentando estos 12 canales, estos 12 receptores, estoy alimentando estos receptores con simplemente 2 antenas. De otra manera, si yo utilizara en estos 12 receptores y cada uno le pusiera sus antenitas telescópicas o de conejo, como las quieran llamar, pues tendría que cada receptor pues tendría sus 2 antenas y tendría ahí unos problemas de intermodulación bastante interesantes, complejos, y a lo mejor si no tengo la línea de vista correcta entre ese rack de microfonía y el área donde están operando mis transmisores, pues seguramente voy a tener muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que utilizo? Pues utilizo distribuidores de señal para alimentar estos sistemas y al final del día entregar mis 2 antenas, que las puedo posicionar, mi antena 1 y mi antena 2 o antena A y antena B, que las puedo posicionar en el área correcta, con el cable correcto. Entonces, estas 2 antenas alimentan a un distribuidor de señal primario que va, en este ejemplo en particular, va a alimentar los 3 distribuidores restantes o secundarios que le van a entregar la señal cada uno a 4 receptores para hacer el total de 12 receptores o 12 frecuencias, ¿no?, que estamos alimentando. Entonces, este es un ejemplo muy claro y muy sencillo de por qué nos conviene utilizar la correcta configuración de distribución de señal, y para simplificar y optimizar nuestra matriz de antenas. Esto es, aquí estoy alimentando 12 canales con solamente 2 antenas. Esto sería lo óptimo para trabajar. Podría a lo mejor utilizar otro tipo de distribuidor, por ejemplo el ASA 3000, que en vez de alimentar a 4 receptores, pues está alimentando nos da la opción de alimentar 8 receptores con un solo distribuidor, ¿no? Pero bueno, depende cuál sea el equipo que tengamos disponibles, pero este es el concepto de distribución de señal. Tengo otra gráfica, en el cual aquí tengo un arreglo distinto, en el cual estoy alimentando 16 canales de microfonía inalámbrica con solamente 2 antenas. Aquí el diseño es distinto. Las antenas primero van a un splitter, que ya lo había mencionado anteriormente, es el ASP212. Entonces, cada una de estas antenas entra a un canal del splitter que nos divide esta señal de cada antena, nos las divide por 2. Y aquí esta señal cada una de estas señales va a alimentar los splitters, que aquí tengo una combinación de 2, que estoy encadenando 2 ASA 214 para convertirlo en un splitter de 8. Entonces, que este arreglo va a alimentar 8 canales y del otro canal va a alimentar los 8 canales. Entonces, aquí lo que tenemos es una combinación de una distribución con solamente 2 antenas. Estoy alimentando 16 sistemas, 16 canales, 16 frecuencias, ¿no? Entonces digo, son simplemente ejemplos de cómo de diferentes, no quise poner más para no complicar tanto y no alargarme tanto, pero entonces son opciones en las cuales podemos nosotros hacer diferentes configuraciones para que con solo 2 antenas podemos alimentar sistemas muy grandes. Con algunas otras líneas, con equipos que ya tienen integrado distribuidor de antena, hemos hecho sistemas donde hemos logrado pues alimentar prácticamente hasta 60 canales con un solo par de antenas, ¿no? Obviamente eso depende de qué equipo tengamos disponible, de qué
de qué tipo de sistema estemos trabajando, qué línea, o sea, no es lo mismo si fuera una Evolution 100, que si estamos trabajando con un sistema de la serie 5000, 3000 o de la serie 6000, el digital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que siempre tenemos que lograr es eficientar esta parte a través de los distribuidores de antena, es decir, trabajar menos antenas, ajá, para alimentar el mayor número posible de sistemas, para evitar problemas de intermodulación, facilitarnos el tema de no tener tantas tiradas de cableado, para no tener la menor posibilidad de pérdidas y también poder optimizar la posición de las antenas, ¿no? Entonces es el concepto de distribución de señal. Obviamente pues para cada proyecto, para cada setup en específico, pues bueno, siempre analizamos la situación y hacemos la recomendación más precisa para cada aplicación en particular, porque bueno, no es lo mismo un setup en el cual estemos trabajando, digamos, un concierto, donde a lo mejor estamos conviviendo también con sistemas de in-ears. No es lo mismo una instalación fija que puede ser en un auditorio, en un teatro, en un foro de televisión, o las posibilidades cambiantes constantemente de alguien que esté haciendo sonido directo, ¿no? Entonces cada situación es cambiante, tiene necesidades distintas, pero bueno, solamente puse estas diapositivas para ejemplificar algunas aplicaciones en específico a este respecto, ¿no? Otro aspecto que también podemos lograr al diseñar las matrices de antenas, que esto se ve más enfocado cuando estamos trabajando en venues o en recintos donde vamos a tener un sistema de microfonía inalámbrica fijo, que siempre va a estar operando ahí, pero que queremos dar servicio a diferentes áreas, ¿no? Que puede ser en centros de convenciones, en hoteles que tienen diferentes salones donde pueden estar trabajando al mismo tiempo un congreso, en el otro puede estar una sesión, no sé, de algún pues no sé, de algún grupo turístico, etcétera, etcétera, que al final de ellos tienen centralizado un sistema de microfonía y quieren que los diferentes sistemas de microfonía pues trabajen indistintamente en diferentes áreas, en un complejo, digamos, de estudios de televisión, donde tenemos 1, 2 o 3 estudios de diferentes o sets de televisión, en el cual de pronto en el estudio 1 podemos utilizar hoy 4 micrófonos, pero mañana solo queremos utilizar 2 ahí, y utilizar 8 en el foro 3, etcétera, etcétera, pero queremos que los micrófonos funcionen indistintamente en cualquiera uno de los foros, dependiendo la operación del día. Entonces ahí hacemos una instalación, hacemos un diseño de matriz de antenas en el cual podemos cubrir diferentes zonas permitiendo que los micrófonos operen de manera distinta. Para cada una de estas zonas pues necesitaremos una matriz de antenas que al final del día todo se integre en un solo sistema. Entonces así les presento, por ejemplo, un arreglo hipotético en el cual tenemos aquí un ejemplo en el también cómo se utilizan los elementos de distribución de señal. Aquí lo que tenemos es un arreglo de 8 canales, de 8 receptores, 8 señales de microfonía inalámbrica que pueden trabajar de manera indistinta en dos zonas diferentes. Entonces podríamos tener que la primera zona sea el estudio 1 y la zona 2 sea el estudio 2. Entonces aquí podemos hacer una combinación que cualquiera de estos micrófonos, de estos 8 micrófonos, pueda trabajar de manera eficiente, ya sea tanto en el estudio 1 como en el estudio 2, ¿no? Tenemos un arreglo de zonas. Estos diseños pueden volverse tan complejos o tan sencillos como queramos una instalación. Ahora mismo estamos trabajando en un sistema para un reality show en el cual necesitamos cubrir muchas áreas diferentes y algunas muy alejadas de las otras, tanto áreas interiores como áreas exteriores, y que la microfonía, digamos un transmisor, un body pack que tenga uno de los participantes en el reality show, pues él puede estar dentro de la casa, pueda salir a áreas comunes, pueda salir a áreas abiertas, etcétera, y que siempre siempre tengamos una señal óptima de ese micrófono, ¿no? Por ejemplo, por darles un pequeño ejemplo, para ese diseño estamos estimando que más o menos nos van a ser 6 áreas de cobertura. Entonces ahí estamos diseñando un sistema en el cual vamos a cubrir 6 zonas diferentes. Entonces vamos a tener
6 matrices de antenas integradas a un sistema que van a llegar todos al mismo rack de microfonía inalámbrica. Voy a poner otro pequeñito ejemplo de lo que me refiero. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que son cuatro canales, 4 micrófonos, pero que pueden trabajar en 3 zonas distintas, ¿no? ¿Esto qué podría ser? Por ejemplo, en un hotel donde tenemos 3 diferentes salones que se rentan para, pues, para sesiones de trabajo, para congresos, para cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no son setups muy grandes. Normalmente son setups donde tenemos un ponente, un conferencista y a lo mejor algunos micrófonos ahí para preguntas y respuestas. Entonces queremos que este sistema de microfonía pueda trabajar tanto en el salón 1, en el salón 2 o en el salón 3, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que sería un sistema de 4 canales que puede trabajar en 3 zonas distintas, ¿no? Aquí obviamente tendremos instaladas las antenas en la mejor posición, tendremos las tiradas de cable fijas, si se necesita compensar, pues bueno, esto nos permite, pues, hacer los cálculos muy precisos, donde si se necesitan boosters o no, pues bueno, tendremos la amplificación requerida o no, dependiendo del caso en particular. Pero es un ejemplo simplemente de los diferentes escenarios que podemos encontrarnos y cómo utilizar nuestros equipos de distribución de señal, en este caso para un sistema multizonas. Ahora, para terminar con la charla de hoy, nada más quiero tocar este último punto, que sería la combinación de señal. Ojo, cuando nosotros, o sea, todo lo que hemos estado hablando hasta el momento ha sido de sistemas de microfonía inalámbrica en la cual la transmisión, nuestro transmisor, que es un micrófono, ya sea un handheld, un micrófono de mano, o un body pack que estemos utilizando, ya sea una diadema o un micrófono lavalier, estos transmisores son los que se están moviendo y la recepción es fija. Pero en sistemas de monitoreo inalámbricos, sistemas de INIR, el concepto, vuelvo a mencionarlo, es distinto. Y no quiero terminar la charla sin que quede claro este punto. Entonces, ¿qué tendría? Por ejemplo, aquí es bien diferente, porque aquí nuestra transmisión es la que es fija y nuestra recepción es la que es móvil, ¿no? En un escenario, para un concierto, pues sé que ejemplifica muy claramente donde tenemos, pues, nuestras diferentes mezclas de monitoreo para los diferentes músicos o cantantes que tengamos en el escenario. Entonces, normalmente, típicamente, digamos que tenemos 8 diferentes mezclas, una para el baterista, otra para el bajista, para guitarristas, tecladistas, tenemos coros, tenemos una o dos voces principales que les estamos haciendo su mezcla particular a cada uno de ellos. Entonces tenemos ahí un rack de 8 transmisores de in-ears que estos entrarían a un combinador de señal. Entrarían a un combinador de señal. Estas 8 señales irían a un combinador de señal, que en este caso podría ser el AC3200 de Sennheiser, muy popular para este tipo de aplicaciones. Entonces, esas 8 señales esas 8 señales de RF se alimentarían a este combinador y este combinador sacaría una sola antena. Entonces, con una sola antena estoy transmitiendo 8 señales distintas. Esto, repito una vez más, es cuando estamos hablando de sistemas de monitoreo. Es el concepto opuesto a lo que estamos hablando en distribución de señal. Entonces, ¿por qué lo menciono esto? Porque muchas veces mucha gente se confunde, ¿no? Y de pronto mucha gente me pregunta, oye, ¿y el sistema Diversity de los in-ears? Y les digo, los in-ears no utilizan un sistema Diversity. Los in-ears no trabajamos, no manejamos ese concepto, no tenemos esa opción o esa función en los sistemas de monitoreo inalámbrico. Los sistemas de monitoreo inalámbrico estamos agarrando, combinando señales y transmitiendo en una antena. Si tenemos un sistema de monitoreo inalámbrico más grande, donde tenemos más señales, pues seguramente diseñaremos 2 sistemas distintos de combinación, ¿no? Pero a final del día es un concepto nada más que lo menciono para que quede claro.
Una cosa es microfonía, donde estamos haciendo una matriz de antenas para recepción, y otra cosa es sistemas de monitoreo, donde estamos diseñando una matriz de antena para transmisión. Son conceptos muy distintos, no hay que confundirlos. Entonces, simplemente lo menciono. Ya cuando hablemos en una siguiente entrega, vamos a hablar en específico de sistemas de monitoreo inalámbrico, de sistemas de in-ear monitors, cómo funcionan, cómo optimizar también el desempeño de estos sistemas. Entonces ya tocaremos más a fondo esta parte. Solo quería mencionarlo en esta ocasión para que no cause confusión, ¿no? En ese sentido. Pues bueno, con esto termino esta parte del arreglo de antenas para sistemas de microfonía inalámbrica. Es un tema muy extenso. Podría hablar horas y horas y horas, y cada caso en particular representa retos distintos, porque nunca sabremos, o sea, nunca será igual un caso al otro en el cual tengamos tiradas, las mismas tiradas de antenas, la misma disposición física de un escenario, una escenografía, etcétera, diferentes condiciones. A veces se tiene el cable adecuado, a veces no se tiene. Lo ideal es que siempre se tenga el cable adecuado con los conectores adecuados, como se los digo. Los sistemas de microfonía inalámbrica, para todos aquellos profesionales que trabajamos en este medio audiovisual, en cualquiera de sus diferentes ramas, pues el sistema de microfonía inalámbrica es una inversión valiosa, es una herramienta profesional que tenemos, y donde representa una inversión importante para cada una de las producciones. Entonces siempre tomen en cuenta que si están haciendo el esfuerzo para invertir en un buen sistema de microfonía inalámbrica, siempre consideren también hacer una pequeñita inversión más para buenos cables con la especificación correcta y buenos conectores de RF. Ajá. Y también pues siempre traten de buscar las mejores antenas que puedan tener en su stock de equipo, porque eso va a resolverles el 80% de los problemas que puedan tener en la implementación y la operación de sus sistemas de microfonía inalámbrica. Eso se los garantizo, y se los pongo por escrito, ¿no? Donde sea y como sea. Una vez más, pues bueno, les agradezco mucho su atención, el tiempo que nos han brindado. Les reitero una vez más, estamos a su disposición en Amtec. Tenemos todas las herramientas y el expertise necesario para asesorarlos, hacerles la mejor recomendación para sus proyectos, que puedan elegir el mejor sistema de microfonía, ya sea alámbrico o inalámbrico, para la aplicación en específico que ustedes estén realizando, ¿no? Entonces, acérquense con nosotros, estamos para ayudarlos, y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues una vez más aquí les dejo mis datos. Soy Emanuel Collado, ahí está mi correo, mi teléfono, y en cualquier momento pues pueden contactarme por cualquier duda que tengan. Y bueno, pues me despido de esta transmisión, y pues que tengan muy buena tarde, y los espero en la próxima entrega, que hablaremos de sistemas de monitoreo inalámbrico, o in-ear monitors, como comúnmente se les conoce. Muy buenas tardes, que estén muy bien, hasta luego.